Hola, muy buenos días. Bienvenidos a IPG Pathshala de Español. Estamos en el paper 9 que se titula Literatura Medieval. Me llamo Dr. Alka Jaspal e imparto clases de literatura española medieval en la Universidad Nehru de Nueva Delhi. En este módulo hablaremos de la cosmografía segunda parte, las antípodas. En el medioevo, el monstruo toma características morales que para la época son parte de la creación divina y sirven como ejemplo para la cristiandad medieval. El monstruo es una exteriorización del inconsciente o formas reprimidas del yo, que en su expresión social implica una coincidencia de la represión con el cristianismo institucional, es decir, la Iglesia y las formas categóricas de la razón para ordenar el mundo y, por otro lado, la persistencia de animismo, temor y reverencia a la naturaleza, imaginación en la cultura popular, formas de resistencia a la ideología oficial del cristianismo. El monstruo permea todos los espacios de la cultura medieval. Está en los pórticos de las iglesias, en los mapas, en las iniciales miniadas, en los bestiarios, en las enciclopedias y tratados eruditos y en la literatura. La Iglesia medieval adaptó algunos monstruos y los cristianizó en las leyendas hagiográficas, pero sobre todo captó la imaginación humana y se crea y combina imágenes insólitas. La Iglesia medieval adaptó algunos monstruos y los cristianizó en las leyendas hagiográficas, pero sobre todo captó la imaginación humana y se crea y combina imágenes insólitas. En toda sociedad, el imaginario ocupa un lugar de privilegio. El bosque, el río, la fuente, el mar, la isla, etc., es decir, lugares más allá del mundo. Los monstruos nacen del pensamiento universal y colectivo y por lo tanto se sitúan fuera del tiempo y de la historia. Pero como dice Le Goff, su evolución no es el que establece la historia tradicional, sino de las tradiciones antiguas, tradiciones orales, etc. Del mismo modo que la realidad entra en el imaginario, quiere decir los sueños, los mitos, etc., el imaginario también afecta a la realidad. El monstruo es una criatura que vive en la frontera entre la naturaleza y la cultura, entre lo real y lo soñado, en lo imaginario. En la Edad Media se veía como mirabilia a los seres extraños, de fenómenos, objetos asombrosos, divinos o demoníacos. Es un universo variado. En la literatura se transmite mediante ciertos procedimientos. Se explica las causas del origen de la maravilla. Por ejemplo, Génesis explica lo del monstruo y sigue a describirlos haciendo uso de recursos prevalentes con el fin de crear asombro o espanto. Dice Hans Finn en su obra In Defense of Fantasy, lo que ahora consideramos como el mundo real, esto es, el mundo de la experiencia empírica, fue considerado durante muchos siglos como el mundo de las apariencias. Para nuestros antepasados, más inclinados que nosotros por convicción y por aprendizaje a buscar más allá del mundo material, la realidad, lo definitivamente real residía en los otros mundos espirituales. Los antípodas significa razas anti-ser humano, es decir, razas monstruosas que viven en los márgenes de la civilización medieval y en los mapamundis se los colocaba siempre en zonas menos pobladas en la proximidad del Oriente, muy lejos en la India, muy cerca del paraíso. El paraíso era el punto más alto de la tierra y para llegar hasta él era preciso ascender y enfrentar peligros. En efecto, el mundo estaba muy mal conocido. Aunque la península
Índica y el Océano Índico fueran frecuentados por marineros y comerciantes, eran territorios mal representados. De África no se conocía casi nada. Por ejemplo, no se sabía nada de las fuentes del Nilo. Del mundo se conocía Europa, el norte de África, Oriente Medio, hasta Jerusalén, y un poco de Egipto y nada más. El Oriente figura como un espacio completamente desconocido, fuente de mitos, de mirabilia y de lo insólito. Allí se podían encontrar lugares desconocidos. Otro punto de importancia se refiere a la fórmula "yo no lo vi" de los relatos fantásticos medievales. Según Kepler, solo hay maravilla si ella está en el extremo del mundo, y la maravilla tiene una dimensión dual. Dios se revela en ella a quien sepa comprender, o bien el diablo se oculta en ella. Se interpretan estas criaturas, esta monstruosidad, como una maldición divina. El encuentro con los monstruos es una piedra de toque de la autenticidad de una experiencia viajera. Quien no los ha visto no ha viajado. Esta regla tiene algunas excepciones. La presencia de los monstruos no es absolutamente indispensable. Muy a menudo basta con encontrarse con un testigo digno de fe que anuncie la existencia cierta de tal o cual monstruo, teniendo en cuenta que él mismo lo ha visto con sus propios ojos. Es el punto máximo de una experiencia viajera, el momento más difícil. Sin embargo, la búsqueda de los monstruos no es una finalidad en sí mismo. Mientras que el viaje siempre tenga los siguientes matices, quiere decir espiritual, material o intelectual, el viajero medieval siempre se define comparando su situación original con la que descubre. Para el hombre medieval, el monstruo es una anomalía normal, algo necesario, inevitable, misterioso, pero no dramático de la creación divina. Son formas diferentes de él mismo. Los monstruos soñados e híbridos son los más frecuentes. La distinción no es tan clara en las noticias que Colón cree entender a los indios, pues los que en el caso pertenecen raza independiente. En otros se combinan acumulando en sí todos los rasgos terroríficos, pero en general coinciden con los seres fantásticos más conocidos en Europa desde la antigüedad clásica. Así, Marco Polo nos habla del reino de Lambri, cuando dice: donde existen muchos hombres que tienen cola como los perros, de un palmo de longitud. Estos hombres con rabo no habitan en las ciudades, sino en los montes. Habla de esto en el libro 3, capítulo 18. Poco más adelante describe la isla de Andamán, entre cuyos pobladores hay unos que tienen cabeza de perro y ojos parecidos a los caninos. Antropófagos, cinocéfalos, etc. son monstruos característicos de la mitología de la frontera, con quienes debe toparse todo viajero que se acerque a los confines del mundo, y más si va a las islas de la India. Si los monstruos son seres que no tienen lo que tenemos nosotros, por ejemplo, seres sin cabeza, sin nariz, sin boca, etc., estas marcas serán una forma de anormalidad. Los cinocéfalos, es decir, hombres con cabeza de perro, representan a las razas del este. Luego hay otros ejemplos de diversa índole, como el monóculi, o hombre de un solo ojo, el famoso cíclope, el hombre con una sola pierna, hombres con exceso de pelo, o, al contrario, sin pelo, etc. Sintetizando la materia,
hay los monstruos divididos de acuerdo a la siguiente clasificación. En primer lugar, tenemos de acuerdo al lugar de lo antitético. Son monstruos que difieren de los seres humanos en su simetría. Por ejemplo, los antípodas, seres de diferentes colores como blanco o negros. O los que no tienen lo que tenemos nosotros, por ejemplo, monstruos sin cabeza, es decir, los blemies. O monstruos con cabezas pero sin ojos, nariz, labios, los llamados astomori. O otros que son sin lengua. Hay otros sin articulaciones en las rodillas. Por otra parte, tenemos clasificados por origen de la monstruosidad. En estos casos, la monstruosidad se debe al clima, es decir, diferentes colores de la piel. Luego tenemos algunos en quienes la monstruosidad se debe a defectos de nacimiento. Tenemos monstruos sin ojos, 2 cabezas, sin nariz, etc. Hay otros por cambios en la relación entre sus órganos, los panotios, esciápodas. Luego hay otros con labio inferior desproporcionado, o seres con un solo ojo, llamado los monóculi o los cíclopes. Los bestiarios medievales siguen estos modelos para ilustrar las descripciones. Los bestiarios medievales fueron los libros más leídos en toda la Edad Media después de la Biblia y sus textos de lectura obligada para los colegiales de la época que, como ocurría, por ejemplo, con el texto de Physiologus, los debían aprender de memoria. Uno de los bestiarios famosos es el de Juan de Austria. Es el único bestiario escrito en castellano, conservado, data del año 1570 y está escrito por Martín Villaverde. Y su original se encuentra en el monasterio de Santa María de la Vid, en Burgos. En este se encuentran referencias a todos estos en las descripciones de Mandeville, de Marco Polo y, por último, de Colón. Creyéndose en las tierras del Extremo Oriente, Colón, al recibir las noticias sobre seres o animales monstruosos, supone indicios favorables para la existencia de los tesoros. Dicho en otras palabras, si donde hay oro en abundancia, hay seres monstruosos. Los testimonios en este sentido pueden ser signos de buen agüero. Sin embargo, sus esperanzas quedaron en cierta medida frustradas, pues tampoco las criaturas monstruosas se hacían realidad. Estas informaciones no van a ser difíciles de recabar para quien tanta habilidad demuestra a la hora de entender a los indígenas lo que quiere oír. Los monstruos soñados e híbridos son los más frecuentes. La distinción no es tan clara en la información que Colón cree entender de los indios, pues los que en un caso parecen una raza independiente, en otro se combinan acumulando en sí todos los rasgos terroríficos que coinciden, sin embargo, con los seres fantásticos más conocidos desde la antigüedad clásica. Así, Marco Polo nos habla del reino de Lambri, al cual ya hemos hecho referencia anteriormente. A continuación, presentamos listado de algunos monstruos ilustrados en diferentes obras medievales. Hay los animales enormes, tortugas gigantes, ratas tan grandes como un perro, etc. El famoso pájaro roc. Son aves tan grandes que pueden llevar a un elefante en sus garras. Los cinocéfalos,
hombres con cabeza de perro que representan a las razas del este. Quizás sea esta la más humanizada de entre todas las razas portentosas y periféricas, pero no siempre en los aspectos más positivos. Las crónicas que conocemos aportan dos visiones distantes, casi opuestas del cinocéfalo. A continuación, presentamos una relación de algunos monstruos ilustrados en diferentes obras medievales. En primera ocasión tenemos los animales enormes en tamaño. Hay tortugas gigantes, ratas tan grandes como un perro, hormigas gigantescas, etc. El segundo es el famoso pájaro roc. Son aves tan grandes que pueden llevar a un elefante en sus garras. Luego tenemos los cinocéfalos, hombres con cabeza de perro que representan a las razas del este. Quizás sea esta la más humanizada de entre todas las razas portentosas y periféricas, pero no siempre en los aspectos más positivos. Las crónicas que conocemos aportan dos visiones distantes, casi opuestas del cinocéfalo. Mientras unos hablan de la más humana de las razas monstruosas y lo presentan como un ser sociable y con cualidades innatas para el mercadeo, siendo el único de los pueblos monstruosos que comparte con nosotros el don de la palabra, hay otros que explican a una criatura salvaje y brutal que se comunica con ladridos aterradores, es decir, que hablan, en vez de hablar, ladran. Son lascivos y groseros y que se aparean como los perros y son capaces de escupir fuego por la boca. Luego tenemos las famosas amazonas. Son las mujeres guerreras, otro tema que aparece en los diarios colombinos en el transcurso del primer viaje, cuando el 6 de enero de 1493 Colón se entera de la existencia de una isla solo de mujeres. Las amazonas o mujeres guerreras aparecen también en la relación del día de 13 de enero, donde menciona Colón la isla de Matinino, toda poblada de mujeres y abundante en oro. Conforme avanza el viaje, se va concretando el oro en torno a estas dos poblaciones míticas, la isla de las mujeres, quizá la actual Martinica, y Caribes, quizá la actual Dominica. Luego tenemos los llamados abarimanes. Tanto Magesthenes como Plinio localizan esta raza en Sitia, hacia extremos norteños. Se caracterizan por tener los pies hacia atrás. Luego tenemos los andróginos, mitad hombre, mitad mujer. Plinio los localiza en África. Tienen genitales de ambos sexos. Luego tenemos los brahmani, una de las maravillas de la India. Son los santones que van desnudos y viven en las cuevas. Incluso el nombre suena igual que en el hindi o en el sánscrito, el brahman. Más adelante tenemos los llamados acéfalos o blemies. Son los hombres con cabeza descolocada y son como el cabello. A saber, hay acéfalos como hay calvos o pelirrojos. Y siempre los hubo, pero los de antes se manifestaban mejor, eran más rotundos. Tienen la cabeza en el pecho, en el torso, no tienen una cabeza tal y como conocemos nosotros. Luego tenemos los panotíes. Tienen orejas muy grandes y las llevan alrededor de su cuello como una bufanda. Son muy vergonzosos y al ser sorprendidos
abren las orejas y los utilizan como alas. El nombre también pan o ties significaba todo orejas. Estos también se les conoce por estar dotados de gigantescos pabellones auditivos en los que se envolvían para abrigarse y para dormir. Es decir, las orejas tan gigantescas se les servían para protegerles del frío y para taparles por la noche cuando dormían. Se cuenta que eran criaturas miedosas y esquivas. Algunos, cuando se sentían acorralados, extendían las orejas como si fueran alas para impulsarse con ellas y luego huir volando a gran velocidad. Luego tenemos los famosos heciápodas, hombres de un solo pie, muy ancho, que les protege del sol y de la intemperie. Son criaturas muy ágiles, rápidas y veloces en la carrera. Todo ello a pesar de estar dotadas de una sola pierna de rodilla rígida y un único y enorme pie. Porque cuando el sol apretaba y el gran calor hacía la vida casi imposible, se tumbaban de espaldas en el suelo y utilizaban su único y formidable pie como una sombrilla. Luego tenemos los famosos pigmeos, una de las razas más viejas de los monstruos, nombrados tanto por Homero como por Heródoto. Viven en el interior de África y son muy pequeños en estatura. Hablan el mismo idioma que los indios. Luego tenemos los trogloditas. Viven en los desiertos de Etiopía, en cuevas, y no pueden hablar. Luego tenemos los famosos unicornios, que son como caballos y tienen el cuerno en la frente. Son animales míticos que no se puede cautivar menos que por una chica virgen, que es la única apoderada de poder acercarse a ellos. Y una vez que se deja tocar por la chica, por la virgen, es cuando se puede matarlos. Su sangre se considera como muy mítica y puede dar la longevidad, y es una fuente de vida eterna y casi sin muerte para siempre. Luego tenemos los dragones. Es el enemigo por excelencia de Dios y del hombre. Representado de maneras diversas, representa al demonio y al mal en general. Luego tenemos la lince. La lince es llamada así porque se trata de una especie de lobo. La bestia se caracteriza por una serie de manchas en el lomo, como las de un leopardo, pero tiene el aspecto de un lobo. Dicen que su orina se solidifica, convirtiéndose en una piedra preciosa llamada figurius, y se ha comprobado que los propios linces lo saben. Por lo siguiente hecho, cuando han orinado, el líquido lo cubren con arena a toda prisa. Lo hacen debido a cierta avaricia natural, por miedo a que su orina pudiera servir de adorno a la raza humana. Luego tenemos la ballena. El monstruo es enorme como una isla. Los navegantes, en su ignorancia, fondean junto a él su embarcación como en la orilla de una isla. Encienden fuego encima para preparar su comida y cuando el monstruo siente el calor, se hunde en las profundidades del mar y arrastra consigo la nave y a todos los marinos. El siguiente animal monstruoso o mítico es el águila. Busca en primer lugar un manantial de agua pura y vuela allá arriba en el cielo del sol y quema todas sus viejas plumas. Hace que se desprenda la película que cubría sus ojos y desciende volando hacia la fuente.
en la que se sumerge 3 veces, renovándose y volviendo a ser joven. Como una proyección del mismo ave águila, tenemos el mítico ave fénix. Este ave existe en la India, que al cabo de 500 años se dirige a los árboles del Líbano, carga sus alas de aromas agradables y anuncia su regreso al sacerdote de Heliópolis a comienzo del mes de Nisan o Adar, esto es, y el sacerdote, cuando oye la noticia, se encamina al lugar y llena el ara de sarmientos de vid. Okay. तो अभी भी करूं? Repeat last slide. Y el sacerdote, cuando oye la noticia, se encamina al lugar y llena el ara de sarmientos de vid. El ave llega a Heliópolis, cargada de aromas de exquisitas especias, se instala sobre el ara, enciende fuego y se incinera. Al día siguiente, el sacerdote busca entre las cenizas del ara y encuentra allí un pequeño gusano. Y al segundo día tiene plumas y se ha convertido en un pajarillo. Y al tercero lo encuentran idéntico al que era, es decir, al fénix. Saluda al sacerdote, se marcha volando y regresa a su antigua morada. Con esta breve relación como introducción, llegamos al final del módulo. Para más información en relaciones mediáticas, quiere decir, en forma de reportajes, diapositivas, etc., pueden referirse a varios sitios en el Internet. Hay una relación muy completa en Wikipedia, desde luego. Luego tenemos un reportaje muy completo a base de mapas medievales y imágenes muy descriptivas de los monstruos medievales en el YouTube, en slideshare.com y en el apartado de imágenes de Google. Son todos, claro está, dentro del Creative Commons. Hay otros blogs muy específicos sobre el tema que les invito a que consulten. Muchas gracias.